Pastor Luis Maceo, buenas tardes apreciada iglesia, buenas tardes hermanos. Siguiendo la temática del curso Doctrina del Hombre, hoy vamos a conversar un poco sobre la teoría de la evolución de Carlos Darwin y vamos a hablar sobre sus aspectos biográficos de este personaje, ¿no? que para la ciencia y para nosotros pues también desde el campo académico ha dejado una teoría que hasta ahora pues está en bastante debate y sigue en vigencia, ¿no? Que es la teoría de la evolución. Entonces, amados hermanos, hablamos de lo que es Carlos Darwin y vamos a ver algunos puntos importantes de Carlos Darwin. Fue un naturalista británico que propuso la teoría de la evolución biológica por selección natural. También Darwin definió la evolución como descendencia con modificación. ¿Cuál fue esta idea? Fue la idea de que las especies cambian a lo largo del tiempo y dan origen a nuevas especies y comparten un ancestro común, ¿no? Y es una de las teorías y es uno de los pensamientos que ahora en esta pandemia también se ha sacado a flote, ¿no? De lo que es Carlos Darwin decía, pues, de que las especies van a tener que adaptarse y las que mejor se adapten pues van a sobrevivir, ¿no? De esto habla de la descendencia, de la modificación, y eso hablábamos en esta pandemia también, de que nos vamos a tener que adaptar a este virus, ¿no? Y los que se adapten pues van a seguir viviendo. De ahí también sacaba esta parte de la idea. ¿De dónde sale esta idea? Pues de la teoría de la evolución de Carlos Darwin. Carlos Darwin, ¿sí? Sin duda pues es una de las personalidades que más ha representado el avance de la ciencia en la historia de la humanidad. Como les decía, sus estudios sobre la evolución y sobre todo el descubrimiento de la selección natural marcó el rumbo pues de lo que conocemos como biología, ¿no? Él tiene descendencia británica, nace un 12 de febrero de 1809 en el seno de una familia acomodada de la Inglaterra victoriana. Era hijo de un médico prestigioso, nieto por parte del padre del también médico y naturalista Erasmus Darwin. De ahí vemos de dónde pues también nace esta tendencia a que él desee hacer estas investigaciones, ¿no? Tras un mediocre paso por los estudios elementales, en 1825 comenzó a estudiar medicina en Edimburgo para continuar la saga familiar, pues él era un estudiante hiperactivo y pues los estudiantes no podían, los profesores no podían pues hacer de que él entienda las clases, ¿no? Entonces es por eso que dice que él pasa un mediocre paso por los estudios, ¿no? Ya que él luego fue también a estudiar algunos cursos eclesiásticos donde también él pierde su tiempo ahí. Pero en 1825 él comienza a estudiar medicina en Edimburgo, ¿no? Y él abandona en 1827, abandona estos estudios para ingresar en Cambridge y cursar estudios de sacerdocio, aunque tampoco era su vocación, ¿no? Lo que les comentaba, ¿no? Pero allí tuvo la oportunidad de acudir a interesantes disertaciones científicas que realmente lo motivaron y que aprovechó para conocer a importantes personalidades en el mundo de la ciencia, como el geólogo Adam Sedgwick, que le enseñó a aplicar una metodología científica en el análisis en los hechos, y al naturalista John Stevens Henslow, profesor de botánica, del que aprendió a tomar datos de observaciones y recolectar muestras de forma detallada, así como él se va aprendiendo muchas cosas para su próximo teoría que él publica, que es la teoría de la evolución, ¿no? Él habla también allí, él nos habla del mecanismo que Darwin propuso para la evolución, es la selección natural, ¿no? Debido a que los recursos son limitados en la naturaleza, los organismos con rasgos heredables que favorecen la supervivencia y la reproducción tenderán a dejar una mayor descendencia que sus pares, lo que hace que la frecuencia de estas características aumente a lo largo de varias generaciones. Darwin también define la evolución como descendencia con modificación, la idea de que las especies cambian a lo largo del tiempo y dan origen a nuevas especies y comparten un ancestro común. Esto lo vemos claramente en nosotros mismos, ¿no? Él habla de que nosotros descendemos del mono, y hemos pasado por un proceso evolutivo para poder llegar a cómo somos hoy
actualmente, con nuestros rasgos, con nuestra forma de pensar, ¿no? Pero que anteriormente, pues, ellos, cada evolución tenía unos rasgos propios de ellos mismos, hasta poder llegar a como somos nosotros ahora. Entonces, pues, tras acabar sus estudios en 1831, a los 22 años, obtuvo por mediación de Henslow el puesto de naturalista sin sueldo en el barco de reconocimiento que iniciaba una expedición científica alrededor del mundo. Aunque a su familia no le gustó mucho la idea, el joven Darwin se encontraba entusiasmado. Se hizo con la mayor número de instrumentos científicos y libros que pudo recopilar y pues subió a bordo, ¿no? Entre sus libros de cabecera se encontraba el libro Principios de Geología de Charles Lyell, texto que a él le había impresionado y donde él también sacó algunas cosas para poder él realizar su teoría, ¿no? Es así como a su vuelta de Inglaterra se casa con su prima Edma y tras unos años en Londres se trasladó a Down, un lugar tranquilo próximo al mar donde se dedicó de lleno a su labor de analizar la desbordante cantidad de notas que trajo consigo, de las que traería información suficiente para escribir varios libros. Había encontrado el rumbo de su vida, ¿no? Entonces, en 1838 Darwin ya había perfilado su teoría de la evolución, pero consciente de las repercusiones que iba a causar y del rechazo que ocasionaría su publicación en la conservada sociedad victoriana, porque era una idea revolucionaria, decidió demorarla y continuar su perfeccionamiento añadiendo ocasionalmente nuevos datos, ¿no? No la publicó ahí por temor también del rechazo, porque ahí había otras formas de pensar, ¿no? No fue hasta que en 1858 recibió una carta del también naturalista Alfred Russel Wallace que le hizo cambiar de opinión, ¿no? Entonces, Wallace, tras sus viajes por América del Sur, Océano Índico y Pacífico, habían llegado de forma independiente al mecanismo de la selección natural como motor de la evolución. Había conocido a Darwin en una ocasión en 1848 antes de partir en su viaje, era consciente de su prestigio como naturalista experto y en alguna ocasión había cruzado correspondencia con él sobre cuestiones de permanencia y mutación de las especies, ¿no? Entonces fueron sus amigos Charles Lyell y Joseph Hooker, conocedores de sus trabajos y que durante muchos años le habían incitado a publicarlos, los que organizaron en julio de 1858 un acto de Linnean Society en Londres, ¿no? En el que se leyó una memoria conjunta de Darwin y Wallace que posteriormente se publicó en el diario de la sociedad. Darwin y Wallace mantuvieron toda su vida una mutua y generosa relación. Entonces, así como él publica El origen de las especies por selección natural, que se puso a la venta el 24 de noviembre de 1859. El día 19 de abril de 1882, Darwin falleció de un colapso cardíaco en su casa de Down, recibiendo sepultura en la nave norte de la catedral de Westminster, junto a la tumba de Newton, ¿no? Su entierro se celebró con todos los honores de un héroe nacional el 26 de abril, siendo portado su féretro por miembros de la Cámara de los Comunes, el presidente de la Royal Society, embajador de Estados Unidos, varios nobles y sus amigos Hooker, Hooker y Wallace, ¿no? Es así como él publica pues su libro, crea su libro La teoría